En nombre de Dios y de la patria, iniciamos esta sesión de Comisión de Trabajo y Previsión Social, que corresponde al 17 de enero del 2024, para lo cual tenemos en tabla continuar con el proyecto en estudio de la ley que modifica particularmente la ley 20.267, que crea el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales y perfecciona el Estatuto de Capacitación y Empleo y otros cuerpos legales que están contenidos en el boletín 16366-13. Bueno, desde luego saludar a quienes son parte integrante permanente de nuestra Comisión de Trabajo, el senador Iván Moreira, el senador Gastón Saavedra, y hoy día también el senador Ricardo Lagos Weber, que entiendo nos dará cuenta. Nuestra secretaria viene en representación del senador integrante permanente Matías Walker. Y bueno, suponemos que también el senador Bianchi, que es parte de esta comisión, pueda sumarse. Saludar a la secretaría y saludar particularmente a quienes nos van a presentar sus opiniones y por supuesto nos visitan a propósito del proyecto ya mencionado. Para no identificar a cada uno de ustedes de manera formal, lo haremos al inicio de la discusión del proyecto. Lo dejamos pendiente de los saludos más formales, pero le damos de inmediato la palabra a nuestra secretaria Pilar para que nos dé cuenta si es que hubiese. Sí, presidenta. Primero, bueno, informar que el senador Ricardo Lago viene en reemplazo del senador Matías Walker y que pronto va a llegar el cambio de comisión, formalmente, digamos. Además, se recibió la opinión técnica relativa a las indicaciones presentadas a la reforma previsional que está analizando en la Cámara de Diputados, informe remitido por el Consejo Consultivo Previsional y viene firmado por la presidenta de dicha entidad, la señora Alejandra Kraus Valle. Y ingresaron dos proyectos de ley, presidenta, a nuestra tabla. El proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para fortalecer la protección laboral de los voluntarios de bomberos, eso viene desde la Cámara de Diputados, y una moción de los senadores señores Durana, Huanchumilla, Moreira, Sandoval y Sangüesa, con la que inician un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo con el objeto de establecer un permiso laboral en caso de muerte de las personas que señala. Nada más, presidenta. Muy bien, gracias Pilar. ¿Observaciones a la cuenta o algún tema varios que quisieran plantear los señores senadores? Yo preguntar, ¿hoy día vamos a votar? Sí, perfecto. Pero no vamos Sí, a es poder. que es un punto, bueno, esta es la Sí, consulta, que no sé, senador sí, Moreira, sí, otra lo que consulta pasa para es que responder. habíamos quedado de acuerdo de poder votarlo hoy día en general y particular en la sala, y nosotros estuvimos dispuestos y no se dio el acuerdo. Ahora, yo no sé si alguna senadora o algún senador le ha preguntado alguna duda, porque un senador se opuso y yo tengo que la senadora que se opuso dice que habría un problema con los CFT, pero yo no tengo claro, no sé si habló con usted. Ah, ya. Dije, Así es. Muy bien. Bueno, se han recibido entonces los proyectos, se tendrán presentes a propósito de las urgencias también, sobre todo la reforma previsional. Y bueno, para los efectos, contarle un poco, bueno, vamos a saludar, ya partiendo del punto 1 de la tabla, a propósito de las consultas hechas, saludar en particular a nuestros invitados, en primer término al director de Políticas Públicas, don Rodrigo Mujica, desde la SOFOFA, y a la asesora de la dirección, señora Florencia Canales, que entiendo están acá presentes. Van a estar por Zoom. Bienvenidos entonces. Gracias por asistir a esta importante discusión. Por cierto, también a los representantes de la Confederación de la Producción y del Comercio, de la CPC, a su gerente legal, don Pablo Povich. Bienvenido, Pablo. Saludo ahí a la distancia. También desde el INACAP, el rector don Lucas Palacios, que también entiendo se sumará o está también invitado, de OTIC, de la Cámara Chilena de la Construcción, el gerente general don José Esteban Garay, acompañado por el gerente legal don Sergio Torretti. ¿Están acá? Perfecto. La jefa de gestión del conocimiento, Marcia Salas, y el subgerente de comunicaciones don Ítalo Cornejo. A ambos entonces, bienvenidos.
Desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, la subsecretaria del Trabajo subrogante, señora María Elizabeth Soto, la asesora Belén Muñoz y el asesor don José Méndez, que también lo hemos visto y saludado al inicio. Desde la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, desde el Chile Valora, la secretaria general del directorio, Jimena Rivillo, el jefe de división de empleo del Ministerio del Trabajo, don Fidel Benet, acá está Fidel, bienvenido, y el director representante de la CUT, don Manuel Díaz. A él parece que no ha llegado. Bueno, ya que damos inicio, estos los saludos formales, por cierto, en persona y a distancia, también a quienes siguen la discusión de esta importante comisión a través de las plataformas del Senado, dando respuesta un poco a lo que habíamos planteado la semana pasada y que había quedado como acuerdo. Eso se cumplió. Nosotros hicimos una solicitud consensuada, diría yo, transversalmente por los 5 integrantes de la Comisión de Trabajo, la expusimos ayer en la sala, a propósito de solicitar la posibilidad de la discusión en particular y en general de este proyecto. De tal manera que incluso el día de hoy está puesto en tabla el número 4 de la discusión del día de hoy, votarlo en general, solo en general. La verdad es que no tuvimos la unanimidad de la sala, que es lo que corresponde a propósito de poder generar esa discusión conjunta, y efectivamente la bancada, particularmente de la AS, la persona de su presidenta o jefa de bancada, Yesna Proboste, hizo el punto respecto a los CFT, que hay ahí, al parecer, unas interrogantes que quisieran con legítimo derecho, ¿cierto?, dilucidar a propósito de la discusión. Y posteriormente a ello yo me reuní con ella, le planteé cuál era el punto y me decía que efectivamente, como se plantea en el proyecto, que a efectos de las capacitaciones son los CFT, particularmente, que a mi juicio es un punto muy a favor, porque de cierta manera propone que a nivel regional, a propósito de los CFT o de todos los centros de formación técnica, tengan participación en las certificaciones que por este proyecto se encausan y se institucionalizan, lo que es un punto muy a favor para los CFT y para las universidades, como expuso la secretaria ejecutiva la semana pasada. Pero aún así no quedó claro. Yo les pediría a ustedes particularmente pudieran comunicarse con la bancada, porque si hay algún tema que queda obviamente en algunas interrogantes, quizás lo que correspondería pues, es que pudieran asistir o seguir esta sesión, y si no alguna duda también es bueno hacer el esfuerzo a propósito de no tener dudas y que haya una transversalidad y una unanimidad como ocurrió en la Cámara de Diputados. Pero bueno, es parte de lo que cada bancada tiene el derecho, ¿cierto?, a definir o a opinar en la sala, y en ese contexto obviamente que dada esa respuesta no se va a poder hoy día votar en general y en particular este proyecto. Acá sí, solo en general, y va a la sala. Y en la sala también. O sea, no hay posibilidad hoy día de la discusión conjunta, ni aquí ni en la sala, porque fue ese el propósito que tuvimos al tener a la vista hacer la presentación el día de ayer. Insisto, no hubo la unanimidad que requiere por reglamento, por tanto hoy día nos abocaremos a la discusión, a las dudas que queden y por supuesto a votar en general este proyecto. Bueno, sin más entonces le doy la palabra a los invitados. ¿Ya? No sé si alguien quiere hacer alguna desde el Ejecutivo, no sé, alguna observación. Para nada, perfecto. Entonces vamos a darle curso a las exposiciones, observaciones, propuestas que tengan nuestros invitados. Y como ya señalaba al inicio, tenemos en primer término aquí al director de Políticas Públicas, don Rodrigo Mujica, y a la asesora de dirección, señora Florencia Canales, en representación de la SOFOFA. Sería interesante que me dijeran quién va a exponer. A propósito de darles la palabra, por supuesto, me imagino ahí a Rodrigo Mujica, que ya está instalado. Y bueno, de esa manera entonces tiene usted la palabra, Rodrigo, en representación de SOFOFA. Muchas gracias, presidenta. Agradezco la invitación a presentar en la comisión el día de hoy. Saludo por intermedio también, presidenta, al resto de los miembros de la comisión y a los invitados en la sesión del día de hoy. Presentaré yo, Rodrigo Mujica, director de Políticas Públicas, y también me acompañará en algunos momentos de la presentación Florencia Canales, asesora de la Dirección de Políticas Públicas. Voy a proyectar una presentación que tenemos preparado. Por su intermedio, presidente, ustedes me dicen si es que la pueden ver de manera correcta. Sí, antes de dar inicio. Se ve muy bien. Perfecto.
En primer lugar, Fondo Presidenta, y por su intermedio del resto de los miembros de la comisión, quisiéramos plantear nuestra posición respecto de este proyecto de ley, obviamente. Para ello, revisaremos rápidamente el contenido, no nos detendremos en eso porque ustedes lo conocen con profundidad. Tenemos algunos elementos de diagnóstico que que quisiéramos compartir con ustedes porque es importante para entender el escenario que enfrentamos, y después algunas observaciones particulares y también generales al proyecto de ley. Nosotros tuvimos la oportunidad de compartir también estas observaciones en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, y fondo también nos parece muy relevante poder compartirlas también en esta instancia. Así que en fondo para continuar, creo que es muy relevante en primer término, manifestar que estamos obviamente en presencia de cambios constantes en el mercado del trabajo, los cuales se han acelerado después de la pandemia, y por lo tanto es muy relevante el poder avanzar en el perfeccionamiento de todas aquellas herramientas que existen que permiten de alguna forma a las personas atravesar este escenario de cambios continuos. Y en ese sentido, obviamente, la certificación de competencias es una herramienta relevante, y nosotros compartimos la preocupación que se ha levantado respecto del perfeccionar este sistema, y lo cual aborda este proyecto de ley, el cual creemos, cual valoramos y creemos que va en la dirección correcta. Sin embargo, estimamos que es posible hacer algunas mejoras, correcciones al proyecto de ley, y avanzar también en otros elementos, los cuales vamos a presentar a continuación. Así que con ustedes a Florencia, que nos va a hacer una breve presentación del diagnóstico, y después avanzamos con las observaciones. Muy bien, muchas gracias, don Rodrigo. Entonces, le damos el tiempo restante. Tenemos aproximadamente 10 minutos, de 7 a 10 no más, de las exposiciones, para que ustedes ahí se distribuyen los tiempos. Y, por cierto, le damos entonces la palabra a Florencia Canales, quien es asesora de la dirección. En materia de formación continua, dotando a Chile Valora de mayor capacidad operativa y recursos propios para certificar, y esta iniciativa considera 14 grandes aspectos en los que no vamos a entrar en mayor detalle. Luego, a modo de diagnóstico, en un encuentro realizado por la OIT el 2023 acerca de competencias de empleabilidad en contextos de transformación digital y transición ecológica, se realizaron ciertas recomendaciones acerca de dónde debiese estar el foco de la intermediación laboral, si en los perfiles ya existentes o para la empleabilidad. Perdón. Ahí. Y estas tres grandes recomendaciones, primero, se basa en que el modelo basado en perfiles es un modelo rígido que no responde a las necesidades del mercado. Hoy en día los empleadores se encuentran insatisfechos sobre brechas de habilidades, ya que las personas que vienen a buscar empleo no tienen competencias que son necesarias para responder a los nuevos desafíos, dado que hay una ausencia de competencias claves de empleabilidad. Por otra parte, hace tiempo dejó de tener éxito la búsqueda de empleo en torno a perfiles o títulos que son rígidos actualmente, y ahora se basa esta búsqueda en competencias y en capacitarse solo en aquellas competencias técnicas que son requeridas. Por último, se recomienda mirar el mercado laboral de una manera más cercana a la cadena de valor y certificar y capacitar en torno a las competencias que se necesitan y no a los perfiles completos. Esto facilita la empleabilidad con trayectoria ascendente, generando una respuesta oportuna a aquellos puestos que están quedando obsoletos debido a los cambios tecnológicos que enfrenta el mercado laboral. Luego, 4 grandes consideraciones en esta materia. Primero, es necesario medir el impacto que han tenido las certificaciones laborales en Chile. Durante el 2022 se realizaron 16.700 certificaciones versus un poco más de 700.000 personas capacitadas. Actualmente hay una rigidez en las certificaciones por perfiles que no potencian las transiciones laborales ascendentes, y la dinámica del mercado laboral ha cambiado, aumentando consigo la transformación de las ocupaciones. Con esto creemos relevante el esfuerzo de trabajar en estándares de calidad y en un marco de cualificación común para la educación y formación para el mundo del trabajo. Todo esto pone de manifiesto la necesaria urgencia de avanzar continuamente en medidas que se centren en la formación de capital humano y en aquellos elementos que permiten atender los cambios actuales que enfrenta el mundo laboral, como la transformación tecnológica, entre otras, permitiendo que los trabajadores puedan capitalizar sus experiencias y habilidades previas hacia futuras oportunidades laborales.
Luego, entrando en lo que son las observaciones al proyecto de ley, tenemos como observación general, primero, el mensaje del proyecto de ley subraya la importancia de la certificación de competencias para afrontar los desafíos del capital humano derivado de la transformación tecnológica. Esto es una cuestión crítica, ya que 2,5 millones de empleos están en alto riesgo de automatización, sumándose a la pérdida del 11% de empleos en ocupaciones vulnerables durante los últimos 7 años. Adicionalmente, 2 millones de trabajadores requerirán nuevas habilidades debido a la digitalización. Esta realidad implica la necesidad de una reconversión laboral eficiente y a gran escala. Y es ahí donde está nuestra primera observación general, en donde consideramos crucial reconocer que las competencias laborales son altamente específicas a contextos y tareas particulares y tienden a volverse obsoletas con cambios tecnológicos que alteran los procesos productivos. Además, la actualización de las competencias laborales puede no ser suficientemente rápida para mantener el paso con la acelerada transformación tecnológica. Por lo tanto, recomendamos que la certificación no sea a los perfiles completos, sino que sea basada en habilidades y competencias específicas, y con esto se aporta a que la reconversión laboral de los trabajadores en puestos con riesgo de obsolescencia. Luego tenemos observaciones en base a lo que es la evaluación y la evidencia. El proyecto de ley presenta algunos beneficios potenciales de la certificación de competencia en base a dos grandes términos. Primero, la mejora de la productividad, y segundo, una búsqueda de empleo más eficiente atribuido a una reducción de asimetrías de información en el mercado laboral. Sin embargo, es necesario avanzar en la medición de dichos beneficios de la certificación, así también como sus desafíos y brechas. Cabe destacar que el programa de certificación, financiado parcialmente por el CENSE, no ha sido objeto de una evaluación gubernamental, lo que indica una falta de atención a este aspecto por parte de diferentes administraciones. En tercer lugar, tenemos la baja cobertura. La actual cobertura del sistema de certificación de competencias es limitada, con apenas 1,5 certificaciones por cada 1.000 habitantes. Entre las razones de esta escasa cobertura se incluye, primero, la percepción empresarial de que la certificación no conlleva mejoras significativas en el proceso productivo, y segundo, los perfiles se certifican con un estándar más bien básico y usualmente más bajo al utilizado por las empresas. Aunque el proyecto de ley propone mejoras en las condiciones de financiamiento, equiparándolas a la franquicia tributaria para la capacitación, no se ataca el problema de la baja cobertura. Por último, tenemos las taxonomías de ocupaciones y habilidades. El uso de datos almacenados en diferentes bases es cada vez más utilizado como fuentes de análisis, investigación, descripción de tendencias y estimación. En el ámbito de las competencias y habilidades, se disponen de muchos datos sobre las personas que buscan empleo, los puestos que buscan, sus niveles de ocupación, salario al que aspiran, entre otros. Por otro lado, se cuenta con los datos que dejan las empresas sobre las vacantes abiertas, que contienen valiosa información sobre los sectores en los que se generan empleo. En el marco de la reconversión laboral, es crucial disponer de un sistema robusto que ofrezca información actualizada y detallada sobre habilidades específicas por ocupación. Esta información es fundamental para proporcionar orientación, recomendaciones y apoyo a los trabajadores durante sus transiciones laborales, aumentando significativamente sus posibilidades de mantenerse empleados y lograr una trayectoria laboral ascendente. Es por esto que consideramos que este proyecto debiera establecer una taxonomía con estas características, consagrando la necesidad de su desarrollo, actualización y mantenimiento a algún servicio dependiente del Ministerio del Trabajo, para así apoyar los procesos de transición laboral inminentes. Actualmente en Chile se está trabajando en una iniciativa público-privada llamada Relink, basada en la taxonomía MAPA de la TAM, que está basada en la clasificación europea de habilidades, competencias, cualificaciones y ocupaciones. Muchas gracias, Florencia, por su primera presidenta. Solo para terminar nuestra presentación, y como dije inicialmente, compartimos la preocupación levantada respecto de perfeccionar el sistema de competencias, de certificación de competencias y el rol de Chile Valora, y valoramos el proyecto de ley. Sin embargo, tenemos 5 observaciones particulares que nosotros creemos podrían mejorar el proyecto de ley y las cuales quisiera compartir con ustedes. En primer lugar, respecto de los cambios en el financiamiento de Chile Valora, es razonable, obviamente, asegurar el financiamiento, pero se desvincula, o lo que se propone es desvincular o desvincula el sistema de certificación del sistema de capacitación, ¿ah? Al desaparecer el financiamiento que otorga CENSE.
Un segundo punto tiene que ver con el financiamiento vía franquicia tributaria. Es importante que desde el punto de vista de los incentivos parece correcto igualar las condiciones entre capacitación y certificación. Sin embargo, esta herramienta parece útil para aquellas actividades donde la certificación es un requisito, ¿ah? Pero no debiera significar un cambio relevante en la decisión de las empresas. Tercer punto respecto del financiamiento de certificaciones vía Chile Valora, se deben analizar la conveniencia de excluir totalmente al CENSE las decisiones vinculadas con la certificación, o bien establecer un sistema que permita coordinar las acciones de capacitación con las de certificación. En cuarto lugar, respecto del fortalecimiento de los organismos sectoriales de competencias laborales, creo que el proyecto de ley no establece el financiamiento o el funcionamiento permanente de los OSSL. Ahí vemos que aquí en fondo hay un aspecto a mejorar. Y finalmente, respecto a la regionalización, es importante que se establezca, o será importante establecer un objetivo y utilidad de establecer oficinas regionales, dado que el proyecto de ley no indica o no se indican en él las funciones y las facultades que tendrán dichas oficinas. Y creo que es importante en fondo que haya mayor claridad al respecto. Y solo para concluir, Presidenta, nosotros nuevamente como SOFOFA estamos bastante conscientes de la necesidad de avanzar en el perfeccionamiento de las herramientas existentes necesarias para acompañar a las personas en un escenario que es bastante desafiante y con cambios bastante acelerados. Compartimos nuevamente la necesidad de perfeccionar este sistema y valoramos el proyecto de ley, pero tenemos esas 5 consideraciones iniciales que le acabamos de comentar. Y también creemos que es importante también centrarse en el establecimiento de un sistema que sea inteligente e integrado para la prospección, capacitación, habilitación e intermediación laboral. Eso nos puede permitir, en el fondo, tener mecanismos para adelantarnos a las dinámicas del mercado laboral y fondo generar o diseñar políticas públicas que permitan enfrentar estos desafíos y acompañar a los trabajadores en su desarrollo en el mercado laboral. De nuevo, también creemos relevante incorporar instancias formales de coordinación entre Chile Valores y el CENSE, considerando que el proyecto de ley, como mencionamos anteriormente, entrega financiamiento propio a Chile Valora y coordinando las acciones de capacitación con las de certificación. Y con esto, finalmente, el desafío de la política pública va a ser acompañar en las transiciones laborales de los trabajadores, reconociendo las habilidades y competencias. Creemos que esto es fundamental. Aquellas habilidades que fueron ganadas a través de las experiencias previas de los propios trabajadores y a través del uso de taxonomías que acabamos de compartir. Eso sería, Presidenta. Muchas gracias nuevamente por la invitación y vamos a quedar atentos a las preguntas que puedan tener al final de la sesión o antes, si así lo estiman, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rodrigo Mujica y Florencia Canales, por la exposición. El método que usaremos será el que ya conocen. Vamos a escuchar todas las exposiciones, luego será, por supuesto, la intervención del Ejecutivo, más tarde o al mismo tiempo, si así se solicita, las opiniones o las consultas de los senadores y senadoras. Bueno, en segundo término tenemos entonces, ya lo decíamos, a don Pablo Bovich, representante de la CPC, a quien, bueno, le cedemos gustosamente la palabra, así que, Pablo, tiene usted la palabra. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias por la invitación. Por su intermedio también saludar a todos los integrantes de la comisión y a las autoridades que están presentes. Nosotros hicimos llegar, espero tengan a mano, una muy breve minuta de 3 páginas con nuestros principales comentarios y observaciones a este proyecto de ley que nos gustaría ahora rápidamente poder compartir con ustedes. Como confederación, tenemos unos comentarios generales primero. Lo primero que yo creo que vale la pena resaltar es la importancia de la labor país que desarrolla el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales Chile Valora. Al promover el reconocimiento de las competencias laborales de las personas, independientemente de la forma en que éstas hayan sido adquiridas, el sistema visibiliza y otorga valor al saber hacer, ampliando las posibilidades de empleabilidad de las personas y favoreciendo el aprendizaje continuo. Entonces, lo que primero que queremos es poner muy en claro que entendemos que Chile Valora efectivamente hace un trabajo interesante y un gran aporte al país. Esto lo consideramos especialmente importante en el actual contexto,
porque los datos de empleo publicados recientemente por el INE y los observatorios laborales del CENSE indican que la tasa de desocupación del trimestre último publicado, septiembre-noviembre, fue de 8,7%, mientras que la tasa de informalidad para el mismo periodo fue de 27,5%, lo que se traduce en sencillo en que 2.509.000 personas trabajan hoy de manera informal. A ello hay que agregar que aún tenemos pendiente como país recuperar 370.315 empleos para alcanzar los niveles de ocupación que teníamos el trimestre septiembre-noviembre del año 2019. Es decir, tenemos brechas importantes y desafíos importantes país. En Chile también, yo creo que no obstante los indiscutibles progresos que hemos logrado con el paso de los años en materia de aumento de cobertura de la educación, un porcentaje significativo de la población en edad de trabajar no ha completado la educación media, lo que sigue representando un desafío país importante para mejorar las oportunidades de acceso al trabajo formal y mejor remunerado por parte de más personas, y también para incrementar la productividad laboral de las empresas. Aquí tenemos un segundo desafío en materia de educación. Y para mencionar un tercer desafío, las cifras publicadas recientemente por el INE y el Servicio Nacional de Migraciones, correspondiente al año 2022, indican que 1.625.074 personas extranjeras residen en Chile. Distintos estudios además señalan que en promedio los extranjeros presentan un nivel de educación formal más alto o más elevado que el de los nacionales. Sin embargo, muchos extranjeros no pueden trabajar en el área que estudiaron y trabajaron en sus países de origen porque la ley exige la revalidación de estudios, lo que siempre es complejo de realizar, más aún en aquellos casos de países donde se dificulta la oportuna entrega de sus antecedentes legalizados. Esta situación de personas subempleadas por calificación, es decir, con un nivel de calificación más alto al requerido en su trabajo actual, no permite que el país pueda aprovechar adecuadamente los talentos de estas personas, quienes además ven como el paso del tiempo va devaluando su expertise, su conocimiento. Frente a estas realidades, justamente, una vez más resaltar, reconocer que el saber hacer puede ser fundamental para que más personas puedan acceder a oportunidades laborales, siendo necesario para que ello ocurra que el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, Chile Valora, sea parte de los sistemas que deben promover de manera activa la empleabilidad, como lo son el de prospección, capacitación, habilitación e intermediación laboral. Es decir, vemos muy positivo lo que puede y hace, y ojalá en mayor magnitud, Chile Valora y que este proyecto pueda ampliar, pero es muy importante que siempre esté conectado con los otros sistemas que apuntan a mejorar la empleabilidad de las personas. En cuanto a los comentarios particulares de la iniciativa legal, nos parecen especialmente positivos, dentro de los muchos aspectos positivos que vemos en este proyecto de ley, que entregue nuevas facultades para la Comisión Nacional del Sistema Nacional de Certificación de Competencias en materia de formación continua y lo que habíamos hablado de homologación con otras entidades internacionales de las certificaciones de competencias laborales otorgadas. Entendemos que, por ejemplo, Chile Valora está en conversaciones con los países de la Alianza del Pacífico, justamente buscando acreditar o mejorar la certificación de estas competencias, lo que podría mejorar la empleabilidad y el reconocimiento de las habilidades de las personas de estos países que están en Chile. También nos parece positivo establecer una norma de financiamiento permanente de Chile Valora que facilite y agilice el cumplimiento de sus distintas obligaciones. Sabemos que como ha funcionado hasta ahora con una especie de cofinanciamiento siempre es difícil lograr el financiamiento oportuno y esto puede ser un avance. También nos parece importante avanzar en la regionalización de la certificación de las competencias laborales, permitiendo que Chile Valora pueda tener sedes en las regiones. El tema de la certificación, así como por ejemplo la migración, no tiene que ver solo en Santiago, tiene que distintas representaciones a lo largo del territorio. Flexibilizar el régimen de evaluadores también nos parece positivo, permitiendo que los relatores de las OTEC puedan también ser evaluadores de competencias laborales. Son restricciones que hoy tiene la ley y que aquí se estarían flexibilizando. También nos parece positivo equiparar el financiamiento de la certificación de competencias laborales con el de la capacitación vía franquicia tributaria, para promover su mayor uso. Hoy hay una diferencia que efectivamente podría estar desincentivando una mayor certificación. Y también nos parece importante permitir que a objeto de evaluar el impacto de las certificaciones otorgadas, y ojalá que lo midamos desde el punto de vista de empleabilidad,
Chile Valora pueda acceder a los microdatos contenidos tanto en el Seguro de Cesantía como en la Bolsa Nacional de Empleo. Es muy importante, a juicio nuestro, que todas estas modificaciones que se ven positivas tengan un monitoreo y una evaluación para ver efectivamente cómo impactan la empleabilidad. En cuanto a las observaciones o mejoras que pensamos podría tener este proyecto de ley, en relación al mismo financiamiento que hemos destacado como un avance positivo, tenemos principalmente dos preocupaciones. Dado que es la entidad supervisora del sistema, pero además quien financiará los procesos de certificación de competencias laborales, pensamos que sería positivo que el proyecto de ley considere mecanismos que transparenten aún más el proceso de toma de decisiones de financiamiento, de modo de evitar dudas que puedan surgir respecto a posibles preferencias en la asignación de recursos. Entendemos que esto se puede incorporar y mejoraría aún más el tema transparencia, que es tan importante. Y es importante, como ha señalado también el representante de SOFOFA, Rodrigo Mujica, que no se pierda la relación con CENSE, que entendemos no se perdería, pero se establezca un sistema que permita coordinar las acciones de capacitación con las de certificación, a objeto de mejorar la empleabilidad de las personas beneficiarias. Es importante que siempre el sistema de capacitación y de certificación conversen, y como estamos viendo por un tema de empleabilidad, con el sistema de intermediación también. En cuanto a la apertura a que más entidades puedan ser acreditadas como centros de evaluación y certificación de competencias laborales, que en general nos parece muy positivo, yo creo o pensamos que para evitar cualquier posible conflicto de interés que podría perjudicar al sistema, es mejor excluir de esta posibilidad a los centros que hayan sido creados por organizaciones sin fines de lucro representativas de empleadores o trabajadores. Lo que no nos gustaría que pasara, en resumen, es que de pronto organizaciones comenzaran a certificar competencia de una manera bastante más abierta y con cierta discrecionalidad que alguien pudiera ver mañana mal. Y si esto está relacionado con el mundo de los empleadores o de los trabajadores, quizás pudiéramos acotar esa posibilidad sin que eso signifique restringir la amplitud que este proyecto de ley concede, por ejemplo, para los institutos técnicos o las universidades. También pensamos que es importante que los perfiles laborales utilizados por Chile Valora para la certificación de competencias periódicamente sean evaluados para identificar brechas de habilidades que podrían ser resueltas con nuevas capacitaciones. Los perfiles tienen una construcción y un tiempo, y se entiende, es parte de la lógica del sistema, pero en la medida que sea muy dinámica la observación de alguna brecha que pueda estar surgiendo en un mundo que es muy veloz en los cambios, puede ayudar a mejorar la empleabilidad. Justamente el último punto señala que dada la velocidad que hoy imponen los cambios tecnológicos, sería deseable dada la digitalización y el uso de la inteligencia artificial en las empresas y en los empleos, es recomendable que Chile Valora considere la posibilidad de certificar también habilidades y competencias, y no solo perfiles laborales completos, para facilitar capacitaciones rápidas que permitan cerrar brechas y apurar la empleabilidad. Entendemos que el sistema tiene una lógica y ha estado funcionando bien en ese sentido, pero para aumentar la cobertura y para que efectivamente se pueda adaptar más rápido a los cambios que ocurren en materias de habilidades y competencias, ojalá poder certificarlas también. Como comentarios finales, pensamos que perfeccionar el sistema de Chile Valora es un avance, pero para que sus resultados sean tangibles y tenga una contribución clara, es importante que mejore la empleabilidad de las personas, para lo cual es importante que las distintas bases de datos, por ejemplo, proporcionadas por las empresas, las personas y el Estado, sean de fácil acceso, actualizadas y con detalles de las habilidades específicas requeridas por ocupación. Esto contribuirá a darle mayor pertinencia a la capacitación laboral, facilitando la intermediación en puestos de trabajo formales, que es lo que nos importa. Esta discusión legislativa, por último, pensamos que es una muy buena oportunidad para destacar una vez más la importancia de aunar esfuerzos públicos y privados. Mejorando en este caso la competencia de las personas, contribuimos con su empleabilidad, pero también podemos contribuir a aumentar la sostenibilidad y la productividad de las empresas, con lo cual logramos un objetivo país importante que es ambicioso y es deseado por todos. Esto era lo que queríamos compartir, Presidenta, por parte de la CPC, y quedamos disponibles para comentarios o preguntas que pueda tener la Comisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, gerente general de la CPC, don Pablo Bovich, gerente legal, perdón. Bueno, de inmediato entonces saludamos la presencia a distancia del rector de INACAP, exministro de Estado también,
Gusto saludarlo y bienvenido, señor Lucas Palacios, a quien le damos, por supuesto, la palabra para sus impresiones respecto de este proyecto o sus propuestas. Muchas gracias, presidenta, y aprovecho de saludar a todos los presentes, también incluida a Jimena Rivillo, que la veo ahí a través de la pantalla. A ver, de manera introductoria, bueno, primero les agradezco que me hayan invitado a la sesión. Yo encantado de poder colaborar con el desarrollo de una política pública tan importante como esta. A modo de introducción, tengo una minuta de un par de páginas que después, si es de su interés, se las puedo reenviar. INACAP ha apoyado e incorporado en su modelo educativo las políticas públicas impulsadas por el Mineduc y Chile Valora, sobre el marco de cualificaciones, los poblamientos sectoriales y perfiles, etc. Por ende, es de sumo interés para nuestra institución no solo describir las fortalezas y mejoras que se están planteando para esta, sino que también apoyar el proyecto de ley en su trámite. Como antecedentes de esta política pública, voy a hacer un breve repaso. Primer punto, la ley 20.267 surge de un programa centrado en la transformación de la formación para el trabajo, de la modernización de la formación para el trabajo, que es Chile Califica, que fue financiado por el Banco Mundial y que buscó mejorar la educación técnica en todos sus niveles, el informal, el no formal y el formal, así como también sus tipos de provisión. En segundo término, esto permitió el reconocimiento de aprendizajes informales y su potencial articulación con el sistema educativo formal, generando un espacio en el cual se potencia el aprendizaje a lo largo de la vida, que es la necesidad justamente que estamos observando no solo en Chile, sino que en el mundo entero. En tercer término, este sistema facilitó el posicionamiento del marco de cualificaciones, constituyéndose en el primer marco oficialmente reconocido por el Estado, el cual sirvió de referencia para el marco técnico profesional, para el marco TP, referenciado en la ley 21.091 y actualmente utilizado en el sistema técnico profesional. Finalmente, el sistema contribuyó a la implementación y fortalecimiento del tripartismo en la política pública para el trabajo, lo cual me parece que es algo muy valioso que hay que potenciar. También a modo de contexto, que estamos ya no de la ley ni de esta política pública, sino que de contexto económico, tenemos en primer término que la productividad está enfrentando dificultades para mejorar no solo los últimos años, sino que las últimas décadas. El nivel de desempleo del país se ha mantenido luego de la pandemia, no hemos logrado recuperar los niveles previos. Hoy hay más personas que buscan ingresar al mercado laboral y si el crecimiento no alcanza al menos el 2%, y con esto se crearían alrededor de 100.000 nuevos empleos, el nivel de desempleo se mantendría. Chile está entre los 3 países más rezagados en la recuperación del empleo después de Belice y Panamá, requiriendo un mayor compromiso público-privado para afrontar los desafíos de la cuarta revolución industrial. Estos son datos de la OIT, CEPAL, del año 2023, recientes. La formación y reconocimiento de conocimientos, competencias y habilidades es hoy más necesario que nunca. Esta realidad se observa con mucha claridad, por ejemplo, en áreas como el mantenimiento, la energía o la economía circular, pero no exclusivamente estas áreas, sino que muchas otras. Desafíos adicionales como la inclusión temprana de jóvenes, la economía plateada, brechas de género e inmigración, requieren de ser abordados de una forma distinta, una forma más moderna. No lograremos mejores resultados si seguimos aplicando las mismas recetas. Tenemos que profundizar en nuevas fórmulas. Las características del mercado del trabajo en áreas como tecnologías de información o construcción son espacios relevantes en los cuales las credenciales o microcredenciales pueden tener un retorno muy significativo, y aquí me refiero a la certificación de competencia. ¿Cuáles son los elementos más destacados que nosotros estamos observando en este proyecto de ley? En primer lugar, que recoge un conjunto de elementos que las instituciones de educación superior técnico-profesional han impulsado en torno al trabajo del marco de cualificaciones, prospección laboral y articulación de trayectorias, entre los cuales se destacan: 1. Lo señalado en el artículo 2, literales E, G y H, en que se resalta la importancia de vincular perfiles
y rutas formativos laborales al marco de cualificaciones. Esto según lo señalado en la Ley 21.091. Se subraya una articulación en la política pública, que es la relación educación-trabajo. Segundo punto, en el artículo 3 se agrega un inciso que permite mejorar la incidencia territorial de Chile Valora, elemento que valoramos y destacamos, pues debería complementarse con los consejos de capacitación y con acciones que las instituciones de educación superior TP ya desarrollan en los territorios. Un ejemplo de esta labor que se genera desde las instituciones de educación superior TP son los consejos territoriales que, por ejemplo, desarrolla INACAP. Un punto central del proyecto de ley se observa en el artículo 10, inciso A, el cual permite una relación directa del servicio con el Ministerio de Hacienda, obteniendo cierta independencia del Ministerio del Trabajo en su gestión presupuestaria. Es necesario que esta política pública pueda proyectarse en el mediano y largo plazo, pues la educación requiere continuidad. Y desde ese punto de vista sería ideal mantener la mayor sostenibilidad futura, proyección del trabajo que está desarrollando, a nuestro juicio, de manera muy positiva Chile Valora. Otro punto central del proyecto de ley se refiere a la construcción de trayectorias formativas laborales, el cual surge de los cambios en el artículo 17. Estos cambios permitirán a las instituciones de educación superior certificar y facilitar la progresión ascendente de las personas certificadas. Esta situación en la versión anterior no era posible. Finalmente, otro factor que incidía en la baja escalabilidad de esta política pública fue el costo de la certificación, en el cual parte no menor de los empleadores no la utilizaban a no ser que tuviera o que incorporara un aporte del Estado. Su vinculación con la franquicia tributaria fortalecerá esta política, permitiéndole acceder a recursos que hoy están siendo subutilizados. Esto está en la sustitución del artículo 29. Como observaciones, 1. Se sugiere hacer referencia a una definición de una metodología única para el levantamiento de los perfiles. Esto está en el artículo 14, el cual debe ser utilizado por cualquier actor público o privado que busque levantarlo. Esto permitiría alinear los desarrollos existentes a la fecha. 2. Un desafío en la implementación de esta ley será la transformación de la gobernanza del sistema de capacitación, blindar una buena gobernanza para que sea proyectable a largo plazo. Aquí lo que estamos pensando, más que una institución, estamos pensando en la capacitación y en la certificación requerida en nuestro sistema de trabajo. 3. Este proyecto permite abordar de manera indirecta un problema vinculado al sistema de convalidación de títulos y grados. En la actualidad, la Ley 21.091, que es la de educación superior, no permite convalidar títulos técnicos extranjeros. Y esto es porque la Universidad de Chile no dicta carreras técnicas. Los certificados de Chile Valora permitirán acreditar conocimientos, facilitando la articulación con la educación técnica. Por último, la articulación de personas con certificados Chile Valora en carreras técnico-profesionales es todavía baja. La ley podría señalar contenidos en torno a la difusión y socialización de la oferta existente, para que tenga una mayor penetración en todo el territorio nacional. Como comentarios finales, yo quisiera comentar que el sistema de certificación de competencia es uno de los mejores ejemplos de la colaboración público-privada para el desarrollo de políticas públicas. Y nosotros esperamos que esta ley entregue mejores condiciones para el desarrollo de políticas públicas articuladas y validadas por el Estado, las empresas y los trabajadores. Para ello, la generación de evidencia y la articulación con el sistema educativo lo consideramos fundamental. Y esto no es un tema solamente de productividad, es un tema importante para la productividad, pero no es solo un tema de productividad, sino que también tiene que ver con nuestro compromiso con las personas, con nuestro anhelo de una sociedad mejor, más inclusiva, que brinde mejores oportunidades. Muy bien, muchas gracias Lucas Palacio, en representación de INACAP. Bueno, en el mismo propósito y sentir estamos todos. Creo que la unidad, la coordinación irrestricta, la posibilidad de lo público y lo privado, no solo en esta área, en muchas otras, la capacidad de diálogo, algo que tenemos que ejercer de manera más permanente en todos los ámbitos.
Y en ese contexto justamente queremos también escuchar, en este caso, a los representantes de la Cámara Chilena de la Construcción, en la persona de su gerente general, don José Esteban Garay, para hacer referencia efectivamente a este proyecto, y por ello, bueno, le damos la palabra y nuevamente la bienvenida. Muchas gracias, Presidenta. Saludarla y saludar también a todos los senadores integrantes de la comisión y a todos los invitados a la sesión de hoy. Dado que me tocó al final, voy a ser breve, prometo. Hay muchos puntos de que fueron ya expuestos dentro de lo que traíamos como nuestra exposición, así que no los voy a repetir. Sí me quiero centrar en algunos fenómenos que creo que son relevantes de exponer. En particular en el caso de la construcción y de otros rubros, como por ejemplo también el agro, que son rubros de ingreso de personas de nivel base al mundo del trabajo. Se está dando hoy día un fenómeno particular en el cual a las empresas les cuesta mucho encontrar trabajadores para ingresar a las faenas y lo que está pasando es que esos puestos de trabajo están siendo llenados por personas migrantes, ¿ya? Lo que pasa en ese punto es que esas personas migrantes entran al país absolutamente desprovistas de cualquier tipo de grado o de certificación que acredite sus competencias. Y por lo tanto es muy difícil que se inserten adecuadamente en las diferentes necesidades o cargos que están disponibles en la industria. Por lo tanto, se hace urgente el poder homologar y avanzar hacia la homologación de las certificaciones que existen fuera con las que hay en el mercado local, de manera que esas personas puedan entrar en una condición distinta y puedan acceder a puestos de trabajo mejor remunerados una vez que ingresen al país. Y de esa manera poder complementar la oferta de puestos de trabajo que hay hoy día en Chile. Lo segundo relevante tiene que ver con la revolución tecnológica, ¿cierto? Que impone este importante desafío en términos de reconversión de competencias y movilidad laboral y que está dejando hoy día efectivamente muchos trabajadores sin sus puestos de trabajo. Además, sumado a estos dos fenómenos, vemos con preocupación que las cifras de productividad no logran despegar y la evidencia muestra en general en el mundo que la capacitación y la certificación de competencias juegan un rol fundamental como palanca para mejorar la productividad en las organizaciones y en los países. Entonces, ante estos desafíos se hace necesario modernizar los mecanismos de capacitación y certificación laboral para que sean mucho más ágiles a la hora de responder a esta nueva realidad y preparar el talento que Chile necesita para hacer frente a sus desafíos de crecimiento. Desde esta perspectiva, nuestra visión es que este proyecto va en la línea correcta, apunta a dar más flexibilidad al sistema y hoy día, si uno lo mira, efectivamente, ya lo mencionaban anteriormente, las cifras son bastante elocuentes en términos del impacto limitado que tiene la certificación en la industria. O sea, para dar un orden de magnitud, hoy día apenas un 0,1% de los recursos que se franquician van a parar a certificación y el resto todo a capacitación. Entonces, hay evidentemente ahí una oportunidad de, a través de la certificación, ir mejorando el sistema de formación. Ahora me quisiera detener sobre algunas de las consideraciones del proyecto. De nuevo, no me voy a detener en todo, pero sí en algunas que creo que es relevante destacar. Primero, ya lo mencionaba, creo que es muy importante el tema de la homologación de competencias, pero no solamente con las competencias que se dan fuera del país para poder incorporar a estos migrantes de manera más rápida al mercado laboral local, sino también dentro de las mismas industrias, ¿ya? Hoy día, efectivamente, el perfil de soldador en la construcción versus el perfil de soldador en minería son considerados perfiles distintos cuando en la práctica son perfiles que debieran de ser compatibles, ¿ya? Por lo tanto, sí creo que es necesario avanzar en una homologación de esas competencias de manera de que sea más flexible la movilidad laboral de los trabajadores en distintas industrias, ¿ya? Además, creo que es muy relevante la agregación de la data. Efectivamente, se mencionó anteriormente, hoy día existe bastante data disponible, no solo en el Fondo de Cesantía, sino también en otras organizaciones, y esa data nos permitiría, a través de mecanismos de incluso inteligencia artificial, poder agregar información que nos permita tomar mejores decisiones respecto a cuáles son los perfiles que Chile realmente necesita proyectar, ¿cierto? Lo segundo que quiero destacar tiene que ver con el carácter regional, y aquí sí quiero destacar que creo que es una componente importante de las propuestas. No sé si necesariamente tiene que ver con una cobertura geográfica presencial, pero sí con una cobertura en la capacidad de relevar las diferencias que hay en las regiones en términos de las necesidades. ¿Ya? Es muy distinto un trabajador de la salmonicultura en el sur, un trabajador de la minería en el norte, y eso requiere de una mirada particular, muy local, con organismos locales para poder levantar correctamente esa necesidad puntual. Por lo tanto, vemos con buenos ojos esa lógica más regional también del trabajo Chile Valora.
En tercer lugar, el fortalecimiento de los OSSL. Aquí creemos que es clave que efectivamente se pueda establecer una gobernanza adecuada de ellos. Se habló de que efectivamente el proyecto no incorpora un financiamiento, eso lo compartimos. Creemos que es relevante también revisar eso, si es que queremos que efectivamente sean organismos que operen de manera regular, ¿ya? Creemos que es muy importante que efectivamente operen de manera regular, porque hoy día las competencias han demostrado que cambian minuto a minuto, ¿ya? Efectivamente, pensar en perfiles que duren 4 o 5 años hoy día es iluso. Hoy día las competencias están cambiando minuto a minuto a partir de los cambios tecnológicos que van ocurriendo y por lo tanto necesitamos organismos que tengan la flexibilidad y la agilidad de hacerse cargo de esos cambios y ser más ágiles en sus definiciones de las competencias clave. Por último, el equiparar las normas de la franquicia tributaria a la certificación lo vemos con muy buenos ojos. Como ya mencioné, hoy día es bastante dispar el uso que se hace de la certificación versus el de la capacitación en el contexto de la franquicia tributaria y creemos que efectivamente este cambio podría equiparar un poco la cancha. Sin embargo, efectivamente creemos que en la medida de que los rubros y las diferentes industrias no hagan exigibles ciertas certificaciones, no vamos a necesariamente ver un aumento significativo en la cobertura de la certificación laboral, por lo tanto también hay un trabajo que hacer ahí que creemos que es relevante. En definitiva, y para cerrar, prometí ser breve, nosotros creemos que este proyecto va en la línea correcta de establecer mayor flexibilidad respecto al uso que se le da hoy día a la certificación. Sin embargo, todavía hay elementos en los cuales se podría mejorar para efectos de poder alcanzar el objetivo que todos buscamos, que es poder generar más productividad y más empleabilidad en el país a partir de un correcto proceso de certificación de competencias y de capacitación en los trabajadores. Así es que esa es nuestra visión y quedamos, por supuesto, atentos a cualquier consulta. Muchas gracias. Muchas gracias a la Cámara Chilena de la Construcción por su aporte a esta discusión. Y bueno, le queremos, no sé si ceder de inmediato la palabra al Ejecutivo. A propósito de algunos alcances generales, estamos súper cortos de tiempo. Nos queda nada más que 25 minutos para someter a votación. O si ustedes prefieren, abrimos las palabras respecto a los senadores para que ustedes respondan concretamente. Yo creo que eso es lo más... No podemos todavía. Pero démonos unos minutos. Si usted quiere intervenir de inmediato, senador. ¿No? Ya, tenemos hora fijada hasta las 2, senadores, así que hay que cumplir los plazos. Pero mire, yo a propósito de aquello, se ha centrado aquí, bueno, agradecemos a la SOFOFA, a la CPC, por supuesto que a la Cámara Chilena de la Construcción y a INACAP, que han estado presentes. No hay discusión, y algo que lo tratamos la semana pasada, respecto a lo positivo que significa generar una institucionalidad derivada de una política pública que va en el sentido correcto, que necesitamos más personas certificadas, que hay un universo de mano de obra que hoy día está disponible, pero a propósito de la poca capacitación es posible a lo mejor encontrarla, y en ese contexto me llama nomás la atención y aprovecho de generar las consultas más concretas al Ejecutivo, a la Secretaria Ejecutiva. ¿Cuánta mano de obra hoy día se pierde en Chile a propósito de no estar certificada? Lo segundo, ¿cómo se aborda? Aquí ya los representantes de la Cámara Chilena de la Construcción nos decían, tenemos que acudir probablemente a las personas que vienen de otras latitudes, más bien a los inmigrantes, y ahí se cruza también con la ley de migraciones, que hoy día se hace muy complejo respecto a su ingreso y sobre su validación curricular, por así decirlo, centrándonos en ese matiz. ¿Cómo hoy día lo resuelven o cómo lo miran respecto a esa necesidad que se requiere cubrir, que a lo mejor está disponible, pero que hoy día también convive con esta nueva normativa? Y lo tercero, respecto a la rigidez que nos planteaba, ¿cierto? La SOFOFA. Dice, al parecer hay unos perfiles que nos dan la impresión que son rígidos, que van a seguir siéndolo, y cómo convive este proyecto y cómo genera también la posibilidad de adecuación respecto a las necesidades y respecto a la mirada o al seguimiento que hay que hacer, me imagino, no en un plazo de 5 años, como decía la Cámara Chilena de la Construcción, pero sí en tiempos que permitan atender esa necesidad de manera ágil y, por supuesto, rápido. Planteo esto y le doy la palabra, por supuesto, a la subsecretaria del Trabajo, que está aquí presente con nosotros. Gracias, presidenta. Agradecerle de igual manera por su intermedio a todos los expositores
y por el honor al tiempo también que ustedes tienen, Por pasar supuesto. de inmediato a la Secretaría Ejecutiva y, si es posible, también al jefe de la División de Empleo del Ministerio del Trabajo. Perdón, antes de aquello, quisiera también plantear la posibilidad de que nuestros senadores, si quieren formular alguna consulta, la hagamos de inmediato para avanzar. No sé, senador Moreira. Senador Lagos Weber. No, gracias. Senador. No, quiero votar. Muy bien. Entonces escuchamos al Ejecutivo Muy y breve. a los que obviamente nuestros expositores para responder y luego procedemos a votar. Tiene Sí, la bueno. palabra Jimena Revillo. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio, los honorables senadores. Muchas gracias. Primero reitero los agradecimientos. Me sumo tanto a la SOFOFA, a la CPC, a INACAP y al representante que nos encuentra con nosotros, la Cámara Chilena de la Construcción. Actores muy relevantes, ya que con ellos tenemos trabajos diferenciados y muy activos en materia público-privada, y también recordarles a nuestros honorables senadores que Chile Valores es un servicio público, el único en Chile que tiene un directorio tripartito, que están representados trabajadores, empleadores y el Estado, un directorio resolutivo, que por lo tanto todas aquellas políticas y aquellas orientaciones que tenemos en materia de levantamiento de perfiles, de trabajo con los sectores productivos y también de avanzar en la articulación técnico-profesional, por ejemplo, lo que hacemos con INACAP, está aprobado por el directorio. Y eso tiene hoy día un sentido importante para una política pública que busca ampliar su cobertura, ampliar su conocimiento y poder aportar tanto a la productividad como también al desarrollo de cada una de las regiones del país. En ese contexto, y muy brevemente, quisiera señalar que durante los 14 años de vida, 7 veces se trató de llegar con este proyecto al Parlamento, distintos gobiernos, distintos ministros y ministras del Trabajo y Previsión Social, distintos secretarios ejecutivos, y este proyecto cuenta hoy día con la unanimidad de empleadores, trabajadores y el Estado, que ese es un tema muy relevante. Por eso agradezco también la presentación del exministro Lucas Palacio, porque claramente genera esta mirada transversal que un proyecto como este hoy día necesita. Quisiera, darle la bienvenida a la ministra del Trabajo y Previsión Social. Gracias, ministra. Gracias. Saludamos a la ministra Janet Jara, que se suma también a esta comisión. Gracias, señora presidenta. Bueno, solo recoger algunas de las observaciones que han presentado los distintos expositores. La verdad es que, y en honor al tiempo, como señalaban los honorables senadores, este es un proyecto que obviamente, después de 14 años, insisto, de distintas miradas, el directorio tripartito, compuesto principalmente por la CPC, la CONAPYME, la CUT y el gobierno desde el Ministerio del Trabajo, Economía y Educación, ha levantado este proyecto pensando en que obviamente siempre hay temas que vamos a seguir mejorando, pero necesitamos ampliar el sistema, necesitamos que se conozca, se use y tenga cobertura. Y aporte, como decía inicialmente, a la productividad, al desarrollo regional, esta conversación con los territorios, que Arica no es Magallanes, que Santiago no es Chile, y que hoy día necesitamos que efectivamente la conversación se dé en el territorio con los sectores productivos en el territorio. Nuestra conversación hoy día con los CFT, para poder conocer también cuáles son las demandas, tiene que ver con que al conversar Chile Valora directamente con los sectores productivos, recogemos desde los empleadores y los trabajadores cuáles son los perfiles, cuáles son las necesidades. Lo que ha planteado la Cámara Chilena de la Construcción es muy relevante. Hoy día tenemos más de 200 perfiles con la Cámara Chilena de la Construcción, que han sido levantados con las industrias y las empresas de la Cámara Chilena de la Construcción. En el agro, en la minería, en los servicios, en turismo, en alimentación, en minería, ya lo dije, etcétera. 60 sectores productivos con los cuales estamos conversando. El año pasado levantamos perfiles con Aguas Antofagasta para operadores de plantas desaladoras. Levantamos con empresas de energía en materia de operadores de plantas de energía solar de alta potencia. Levantamos con expertos internacionales perfiles en materia de operadores de plantas de hidrógeno verde, que la Corfo ya tomó esos perfiles y esos planes formativos para nivelar y certificar en el norte de Chile. Entonces, somos un servicio que está conectado con la industria, conectado con los sectores productivos, levantando perfiles que hoy día obviamente estamos mirando cómo reconvertimos también, cómo aportamos a la reconversión laboral, a la formalización laboral, que es un tema muy desafiante en Chile, y a la productividad de nuestro país. Y en ese sentido decirles que con CENSE, despejo al tiro ese punto, tenemos una relación como servicio, primero, asociado al Ministerio del Trabajo. Segundo, nuestros perfiles y planes formativos están al servicio de CENSE, para que CENSE pueda capacitar con la realidad que nosotros levantamos de la industria. Segundo, cuando una persona, una empresa, envía certificación 20 trabajadores, no todos se evalúan, pero no todos certifican, porque el estándar de certificación es alto.
Por lo tanto, si hay un 10% de personas que no son certificadas, no logran certificarse, porque les faltan algunas competencias, se entrega un informe de brechas a la empresa y al trabajador, para que la empresa pueda focalizar esa capacitación y pueda sus recursos poder asignarlo de manera adecuada, en torno al gap que tiene. En tercer lugar, señalar que el uso de la franquicia nosotros creemos que va a ser muy importante porque las empresas van a poder definir en qué usan la franquicia, ¿se la usan en capacitación o la usan en certificación? Con la misma garantía de porcentaje de tramos de franquicia, que hoy día hay una desigualdad tremenda. Ningún trabajador puede acceder a certificarse con un 100% franquicia. Y creemos que hoy día la empresa tiene la definición de poder definir qué es lo que quiere, capacitar o certificar, y el trabajador también. En cuarto lugar, señalar que efectivamente nosotros estamos trabajando en materia de mayor transparencia, por eso es importante que la conversación con los organismos sectoriales, como el caso de la Cámara Chilena de la Construcción, es relevante. Nosotros nos juntamos, ellos han funcionado de manera permanente, estamos mirando cómo lo han hecho, de manera que nuestro proceso también incorpore la experiencia que han tenido los organismos sectoriales que han mantenido esta vigencia, en el caso de la Cámara Chilena de la Construcción, en el caso de minería, en el tema turismo, también tenemos un importante aporte en aquello. Y el fortalecimiento que hoy día genera la ley de los organismos sectoriales va a llevar que esta conversación se fluya, tengamos representaciones regionales, tengamos una gobernanza compartida y obviamente tengamos condiciones de mayor transparencia y mayor también pertinencia en lo que se está realizando. Y ahí en ese caso tomo las palabras del director de INACAP, Lucas Palacio. Es clave lo que estamos haciendo hoy día con los CFT. Quiero decirles que esta convergencia curricular que se está dando con una persona certificada por Chile Valora no solamente le agrega valor en la ruta laboral, también le agrega valor en la ruta formativa. Y que hoy día INACAP, por ejemplo, dado que está su director acá, reconozca una certificación de Chile Valora y puede una persona disminuir un semestre de una carrera técnica, es un tremendo aporte no solamente a la persona, también a la productividad del país, porque en el más corto plazo esa persona está calificada y puede ingresar al mercado laboral de manera adecuada y conforme a las necesidades que tiene hoy día el desarrollo del país. Y en último lugar, y eso para no alargarme, quisiera señalar que claramente hoy día tenemos experiencias muy valiosas, contarles que hoy día la mina El Salvador, que era una mina que se cerró, hoy día está a rajo abierto y ha habido proceso de reconversión laboral desde el proceso de Chile Valora, con los perfiles que tenemos en minería, y eso es un ejemplo muy importante también en rutas laborales. En sus carpetas que entregamos la semana pasada, que podemos volver a enviarles de manera digital, hay resultados de estudios, tanto desde los empleadores como de los trabajadores, con el valor que tiene hoy día la certificación, y señalar que estamos trabajando arduamente con el equipo de prospección de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social. De hecho, su director, el jefe de la división, es director de Chile Valora, para poder generar prospección laboral desde los observatorios laborales y los instrumentos que tiene el Ministerio del Trabajo, y tiene también el INE y tienen otros servicios públicos, pero también desde los sectores productivos. Hoy día los organismos sectoriales tienen que también aportar a poder mirar cuál es el futuro del país. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio, y de los honorables senadores por su atención. Muy bien, gracias, Jimena. Revillo, en representación de la Secretaría Ejecutiva. Yo planteaba al inicio, no sé si la ministra tal vez nos va a exponer, por supuesto tiene usted la palabra, ministra, en razón de cuántos empleos en Chile se pierden a propósito de la falta de capacitación, o en este caso más bien de la certificación. Si hay esa medición establecida, y efectivamente hoy día lo que planteaban algunos gremios, que tiene que ver con la carencia en algunas áreas, y lo decía aquí la Cámara Chilena de la Construcción, en el agro, por ejemplo, en donde se ha debido recurrir a inmigrantes a propósito de eso. Entonces, ¿cómo se conjuga aquello con la nueva ley de migraciones, donde obviamente hay requisitos hoy día que hacen de cierta manera compleja esa posibilidad? Y obviamente, cómo convive, y ahí vamos a escuchar seguramente también a los gremios, para que se resuelva ese tema, o bien cómo se hace para enfrentarlo cuando hay escasez de mano de obra. Y lo último que tenía que ver, y lo vuelvo a reiterar, con la rigidez, a ver si ahí nos precisan, respecto a los currículos, no, más bien a las áreas donde se va a
certificar. Entiendo, no sé si el proyecto ahí me corrigen, la mirada o el diagnóstico que se va a hacer, porque una de las observaciones que hacía justamente la SOFOFA decía cómo nos planteamos frente a un universo que cambia lo laboral con nuevas tecnologías, etcétera, y cómo se va a ir mirando, digamos, la revisión de aquellas calificaciones de currículum para ver cuáles son las áreas donde efectivamente vamos a ir avanzando o modificando y en qué tiempo, obviamente, estas certificaciones. Lo dejo ahí súper planteado. Ministra, le agradecemos su presencia y le damos, por supuesto, la palabra para sus referencias. Gracias, Presidenta. Muy brevemente, primero excusarme, estaba en la Comisión de Educación con motivo del proyecto de ley de sala cuna, así que antes pidió previamente esta comisión y que seguro volverá además para esta misma comisión. Quisiera señalar que valoramos el debate que aquí se ha dado, sabemos que hay que profundizarlo más. Entendemos que habría hoy día cierta disposición a poder seguir avanzando en la idea de legislar y nosotros nos comprometemos a presentar por sector los planteamientos que usted ha hecho, porque, por ejemplo, en el caso del agro en particular, en vinculación con la ley de migraciones, hay materias específicas que abordar en relación a las visas temporales de trabajo. Ahora, en cada sector hay mesas sectoriales que van tratando de abordar estos temas, pero solo he querido tomar la palabra para decir lo siguiente. El tema de la certificación contribuye a mejorar la calidad y la empleabilidad de los trabajadores, sin duda. O sea, promueve la movilidad laboral, la posibilidad de ascender en un trabajo y reconoce una trayectoria. Pero a los empleadores también les genera un gran beneficio, porque por otro lado tienen capacidades que ya están instaladas y debidamente certificadas en quien forma parte de la fuerza de trabajo. Entonces hay una buena sinergia ahí. Al país, la certificación de competencias laborales le va a servir y le sirve para el desafío que viene por los cambios en el mundo del trabajo, que es algo que nos tiene que tener sumamente alertas prospectivamente, y el Congreso del Futuro, que dirige el ex senador Girardi, varias veces ha abordado estas temáticas, de cómo se está moviendo el mundo del trabajo hacia el futuro, con los procesos de transición demográfica, de transición hacia la digitalización, y por cierto que aborda los temas de inteligencia artificial para los cargos de mayor calificación, los de automatización para los de menor calificación. Entonces hay varios elementos que aquí se están configurando, y por eso darle la potencia a Chile Valora, que ha sido un esfuerzo tripartito importante, pero de baja intensidad durante mucho tiempo, hoy día nos obliga, ¿cierto?, a tener una mirada que lo fortalezca más. Y seguramente tendremos que seguirlo fortaleciendo, porque lo que está pasando en el mundo del trabajo es una transición no menor. Presidenta, quedamos comprometidas para poder abordar capítulo por capítulo, por áreas productivas, como estamos viendo los temas, si le parece bien. Muy bien, muchas gracias, ministra, por supuesto, a todos por la disposición, y solo a modo de comentario, tuvimos ocasión de revisar muy profundamente este proyecto la semana pasada, y aquí ha nacido no solo la voluntad, el deseo de que lo tramitemos de manera lo más rápido posible. Y efectivamente hay un consenso absoluto, más allá de las observaciones que son absolutamente legítimas y que se tienen que observar en su mérito, que esto no solo refuerza, sino que genera una oportunidad tremenda de institucionalizar, digamos, la posibilidad y las oportunidades que muchos trabajadores y trabajadoras no han tenido a propósito de la educación formal, para poder otorgar desde una política pública esa respuesta. Y me parece que, y aquí en nuestra comisión, absolutamente atendible, y por supuesto valoramos enormemente este proyecto. Yo, para no dejar, digamos, si es que hay algún expositor que quiera agregar algo un minuto, 2 minutos, para proceder luego a la votación en general de este proyecto, como habíamos acordado. Don Lucas Palacios, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. No, muy simple, que el reconocimiento de aprendizajes previos no formales faculta que exista una menor informalidad, es decir, promueve una formalización del trabajo, lo cual también es algo muy positivo y de lo cual tenemos que hacernos cargo. Y hay mucha gente que está en esa situación. Por de pronto, hay muchas personas que no han terminado el colegio y que son adultos ya. A esas personas también merecen una oportunidad y se les puede reconocer aprendizaje, por supuesto con un marco, y que permita que se puedan insertar en el mundo formal laboral. Eso creo que es un factor positivo y que de alguna forma responde su pregunta, Presidenta, respecto de cuál sería el impacto de fortalecer este sistema en todo el país, en todos los rincones de Chile.
Eso nomás, muchas Muy gracias. bien, muchas gracias, Lucas Palacio. Para terminar entonces las intervenciones, Pablo, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Presidenta. No, muy brevemente, en la misma línea de Lucas Palacio, señalar que hay casos que uno puede ver puntuales y donde uno puede decir qué ha pasado si esto pudiera haber impactado más. En el caso de los migrantes, tenemos datos duros que indican que tienen en promedio mayor escolaridad que los nacionales. Y también hemos visto que en el último tiempo ha pasado un fenómeno que no había pasado antes. Tienen mayor tasa de ocupación siempre, pero ahora están siendo cada vez más informales, lo que antes no ocurría. Siempre era menor la informalidad respecto a los nacionales. Entonces, en ese es uno de muchos ámbitos en los cuales la certificación de competencias laborales puede contribuir a la empleabilidad y a la formalización, porque mientras se logra revalidar estudios o competencias técnicas, se puede ir avanzando en reconocimiento de destrezas y habilidades y de esa manera formalizando. Y también, como decía Lucas, efectivamente mucha gente no ha terminado su educación y como decía ante la SOFOFA, efectivamente reconocer competencias y habilidades de manera dinámica y rápida podría ser un gran aporte para la productividad y para la empleabilidad del país. Así que eso queríamos complementar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pablo. Bueno, lo decíamos la semana pasada, muchos de nuestros trabajadores y trabajadoras no tuvieron la posibilidad o la oportunidad de tener y acceder a una educación formal. Muchas veces, por necesidades y por múltiples razones, obviamente no hay una respuesta. Y creo que esta nueva institucionalidad genera aquello y eso es lo valorable, lo transversal que ha surtido el apoyo de tantos y tantas que, como bien decía la secretaria ejecutiva, por años están esperando también que el país en esta política pública no se detenga, avance. Cuando hay esa posibilidad y mayor cobertura de oportunidades, por supuesto que todos obviamente nos beneficiamos. Así que es muy valorable y aprovechamos entonces de inmediato para solicitarle a Pilar que nos tome la votación en general de este proyecto. La presidenta pone en votación en general este proyecto de ley. Senador Moreira. A favor. A favor. Senador Lagos. A favor. A favor. Senador Saavedra. Yo voy a votar a favor y quiero sí decir que los desafíos siguen pendientes, más allá que tengamos resuelto o avancemos en fortalecer con este proyecto todo el proceso de certificación. El problema está antes. El problema está en la deserción, en la repetición, en los indicadores que tenemos de la educación pública. Mientras no resolvamos ese problema, vamos a llegar con mano de obra que no está en condiciones de abordar los desafíos del presente, de este presente, y peor será en el futuro, porque en la medida que avancemos en inteligencia artificial, que es lo que se está discutiendo 2 salas más allá, la verdad es que yo hallo bien difícil que 5 millones de chilenos que hoy día ganan 500.000 pesos en promedio tengan mejores días después. Es bien complejo el tema. Entonces, vamos a certificar, sí, hay que ver cómo se distribuye entre capacitación y certificación, pero queda un capítulo abierto para el término de los estudios secundarios, a lo menos. Sin eso es muy difícil lo otro. Entonces, es un desafío ese, y yo pediría que sean esta tríada, productividad, empleabilidad y también remuneraciones, sea discutida. No solo nos quedemos productividad y empleabilidad, porque hay una tercera patita que es compleja, porque en la sala del lado de allá de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados estamos discutiendo pensiones, y eso tiene que ver con las remuneraciones. Si nosotros tenemos malas remuneraciones, aunque tengamos el mejor sistema de pensiones, no vamos a tener mejores pensiones mañana. Entonces, esto es un todo que se llama seguridad social, y de una vez por todas cambiemos el switch en nuestra cabeza y dejémonos de alentar estrategias que lo único que hacen es solo rentabilizar los recursos y no hacer rentabilidad social, que es la que requiere el país con urgencia. Presidenta. Gracias. Previo a mi votación y a mi expresión de voluntad absoluta respecto a votar a favor de este proyecto, señalar que tuve ocasión ayer de escuchar a una de las principales expositoras del Congreso del Futuro. Entonces decía ella, sin ser socióloga, lo que nosotros hemos recogido es que cuando la gente habla de inteligencia artificial, lo que siente es temor. Y siente temor porque efectivamente lo que ocurre es que se ha, de cierta manera, generado esta sensación de que lo que viene a hacer la inteligencia artificial es a suplir empleo. Entonces decía, y esto no es menor, porque en general nos queda esa señal como si esto por una parte fuera muy positivo, por otro muy negativo en el mundo del empleo, y eso hay que identificarlo enfrentándolo. Y creo que allí están las respuestas que un Estado hoy día, a la par de los tiempos, entiende que las formas del trabajo
se han modificado, cambian a cada hora. Y es ahí donde debe haber una respuesta eficaz y una institucionalidad que la respalde. Por tanto, este proyecto, si bien es el inicio, yo me quedo al pendiente, y aquí está nuestra ministra, está nuestro presidente de la Comisión de Hacienda, porque alguien nos decía, ¿cómo nos comprometemos también en el financiamiento? Recién en este año 2024 vamos a tener la posibilidad con este proyecto de tener entidades regionales y de tener un abordaje territorial respecto a este tema. Por supuesto que es importantísimo avanzar en eso. Y lo segundo, en materia educativa. Que la educación, como decía un compañero, tuve la felicidad, porque no es fácil, para nadie es fácil, sea equitativo, sea igualitario y esté disponible para todos y todas. Porque obviamente que esto solo no sirve. Hay que avanzar también en cómo generamos, como bien decía, que aquellas variables que constituyen la posibilidad de un empleo, de un trabajo bien remunerado, sea un compromiso de diálogo y coordinación conjunta y que estemos todos de acuerdo que es la máquina que mueve un país es justamente el empleo, sus trabajadores y trabajadoras. El mayor patrimonio que tiene una persona que no ha sido capaz, a lo mejor, de alcanzar de otra forma sus recursos para subsistir es el trabajo, sobre todo en las regiones y en las comunas más vulnerables, como las que yo humildemente siempre digo, nos toca representar seguramente a todos. Su capital más relevante en la vida es el trabajo. Y en ese contexto, por supuesto que valoramos y esperamos que se agilice y gestionemos rápido y que saquemos este proyecto pronto. Así que voto a favor, secretaria. Vota a favor la presidenta. Resultado de la votación, 4 votos a favor, aprobado en general, presidenta. Y el informe va a la sala hoy día. Lo veremos hoy día a las 4 de la tarde, así que todas las bancadas, ojalá, de manera transversal. Entonces, aprobado unánimemente este proyecto. Muchas gracias. Dando, por supuesto, la gracia a todos los que nos han acompañado, Lucas Palacio, la gente de la SOFOFA ahí con Rodrigo Mujica, Pablo Bovitz y, bueno, a los presentes también por haberse cumplido el objetivo de esta sesión. Esta se levanta. Muchas gracias y que tengan una linda tarde. Chao, chao.